tan valiosos con los jóvenes de Latinoamérica. Así es que dejo las palabras rapidito porque ya empezamos. Ya, les dejo ingresar y a todos los que están, ya estamos con bastantes Sí, creo personas que ya. esperando. Perfecto, ya, así como que en 3, 2, 1, todos. Dos. Buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Muy buenos días con Buenos todos. días. Mucho gusto. Mucho gusto. Buenos días. Muy buenos días con todos los presentes. Buenos días. Buenos días. Bueno, está- No, pues. Qué puntualidad. Muy buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha pasado? Secretario, ¿cómo está? ¿Está bien ahora sí? Porque también estás. Todos excelentemente bien. Qué gusto Buenos saludarles. días. Desde Puyo, Pastaza, Ecuador. Buenos días. Buenos Muy buenos días. Listo. Qué gusto saludarles. Muchas gracias. ¿Cómo le va, Rafael? Muy buenas. ¿Cómo ha pasado? Oh, muy bien, gracias. Buenos días, Antonio. Qué gusto, qué gusto. Para nosotros también gusto. Luchito, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted ya está mejor? Qué bueno. Miguelito, qué gusto a los tiempos. Justo, buenos días, Antonio. Qué gusto con todos. Muy buenos días. Hola. Hola, Rosy, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muchas gracias. Un saludo cordial para todos. Qué gusto escucharte. Gracias de igual manera. Economista Medina, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está, doctor Gustavo? Desde Píllaro, ¿cómo está ese cantón? ¿Bien? Un gusto, carambas. Hasta aquí con la bendición de Dios, la salud. Me alegro mucho, qué economista, un gusto. gusto. Saludarle. Se te ve colorado, como los diablos de Píllaro. Ah, muy bien, también veo por ahí a mi buen amigo desde Perileo, qué lindo. Qué Felicitaciones. cuerpos de economistas, Rafael Medina Salcedo. A los tiempos por este canal, qué lindo. ¿Cómo Un hacemos abrazo. de aquí? Economista Frías, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Buenos días. Gusto saludarle. Antoñito, Gustavito. Lolita, Muy buenos días, qué días. gusto. Y ingeniera Verónica, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. doctor. Compañera Rocío, buenos días. Buenos días. Luis Llerena, Muy el buenos capo días, de ¿cómo Pelileo. estás? Se El te capo ve de Pelileo, buenos días. Se te ve colorado como los diablos de Píllaro. Es importante decirles que están conectados delegaciones de 14 países de Latinoamérica en este rato. 14 países. Ya Qué empieza. gusto. Un gusto saludarles a todos quienes nos acompañan en esta linda mañana. Los países que están con nosotros, muy buenos días. Ingeniera Benito, muy buenos días. Qué gusto saludarle. Buenos días con todos. Economista Medina, no sé si iniciamos ya. Bueno, la ingeniera Verónica, pues con los va algo a compartir. La recomendación que apaguen los micrófonos, ¿sí? No sé. Bueno. Llevamos más de 37 años trabajando juntos. Y para la cooperativa Cámara de Comercio de Ambato, lo primordial no son las cifras, sino las personas. Sueña y alcanza lo imposible, porque somos una cooperativa con mucho corazón, 100% digital y que desafía la tecnología. Mejorando con tus comentarios a diario para brindarte la atención que mereces.
Comienza un nuevo día con nosotros, en donde lo importante es tu bienestar. Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato. Trabajando juntos. Ya. Buenos días, se escucha, buenos días, Latinoamérica. Para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio es un gusto darles un saludo desde la mitad del mundo, desde la ciudad de las flores, las frutas, el pan, desde la ciudad de Ambato. En esta ocasión queremos sentirnos muy complacidos de tenerles a todos los hermanos latinoamericanos para presenciar, para también participar de una conferencia de mucho interés. En primer lugar, voy a dar la palabra al economista Miguel Frías Borja, quien es el coordinador del programa Aprender a Emprender en su 17ª edición. Son 17 años que la cooperativa, año tras año, ha venido impulsando este programa y es la primera vez que de manera virtual estamos todos conectados. Buenos días, economista Miguel Frías, sus palabras. Un saludo fraterno para todos los asistentes a esta conferencia, delegaciones estudiantiles, de instituciones educativas de los 15 países, incluido el Ecuador, que están participando en este encuentro juvenil latinoamericano de ciencias, tecnología, innovación y emprendimiento Ecuador 2021. Este evento académico, al igual que los otros eventos culturales desarrollados durante esta semana, forma parte de nuestra programación en su 17ª edición del programa Aprender a Emprender, que auspicia y patrocina desde el año 2004 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato. Bienvenidos a este evento que estoy seguro nos van a orientar por nuevos derroteros en cuanto a la investigación, a la innovación y al emprendimiento en América Latina. Muchas gracias. Fue la intervención del economista Miguel Frías Borja. Él es el director general del programa Aprender a Emprender aquí en el Ecuador. A continuación voy a dar una breve lectura del currículum vitae muy resumido por cierto, del expositor de esta mañana. Estoy hablando de Anderson Argotti. Anderson Argotti es un economista por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, máster en Economía y Gestión Empresarial por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador, máster en Economía y Gestión de la Innovación, Programa Interuniversitario, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense y Politécnica de Madrid. Es PhD en Economía de la Empresa por la Universidad de León, España. Líneas de investigación: Economía de la Innovación, Política Pública, Gestión del Conocimiento, con publicaciones en journals académicos a nivel nacional e internacional, consultor privado. A continuación, bienvenido Anderson Argotti. Él está conectado desde una ciudad
de aquí del Ecuador, una ciudad andina que es Ibarra. Suerte y buenos días. Bienvenido, Anderson. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Rafael. Gracias también, Miguel y Verónica, por permitirme este espacio. Felicitaciones a la cooperativa y qué bueno que promueva este tema tan importante como es la innovación. Y me gusta el nombre de Aprender a Emprender porque es impensable dentro del contexto académico y dentro de la realidad social, es impensable emprender sin antes haber aprendido. ¿Sí? El conocimiento y el emprendimiento tienen que estar ligados íntimamente, como vamos a tratar de explicar dentro de esta charla. Y pues me gusta mucho que hayan tenido esa visión. Saludo a todos los hermanos latinoamericanos. Siempre estoy convencido de que la integración latinoamericana es fundamental y esta integración académica también es primordial en el sentido en que la diversidad de pensamientos puede generarnos una sinergia interesante de acciones reales en beneficio de la juventud y en beneficio de la sociedad. Así que mi cordial saludo en este sentido. Quiero empezar también un poco, voy a compartirles mi pantalla. Y bueno, estaba yo pensando algo que, cómo abordar esta charla cuando Rafael me invitó, cuando Rafael me dijo, Anderson, ¿puedes colaborar? Yo dije, claro, con muchísimo gusto, por dos razones. Primero, porque son jóvenes y creo que es muy importante sembrar en los jóvenes la semilla de la innovación y la semilla del emprendimiento. Y la segunda razón fundamental es obviamente porque también me desempeño como docente universitario y a los docentes universitarios nos encanta estar transmitiendo, integrándonos en estos espacios, porque creemos que es, o al menos personalmente creo, que es una oportunidad importante para que la academia se acerque al mundo empresarial, ¿sí? Que es, casi siempre está en universos distantes, pero que si no trabajan juntos, lo más seguro es que la academia se mantenga en un estatus de status quo sin superarse y sin cambiar acciones. Y también es muy probable que la empresa privada pues no logre mejorar, no logre crecer y no logre apuntalarse en su campo de acción de manera óptima. Entonces, en este sentido, creo que le agradezco muchísimo a Rafael esta invitación y entendiendo que tenemos personas de diferentes países de Latinoamérica, justamente la idea de realizar esta charla va en ese sentido y la he titulado Latinoamérica, el único camino, innovación. ¿Sí? Innovación top, innovación creciente. ¿Sí? Porque si no hacemos esto, pues estamos condenados a la exclusión económica como ya lo estamos viviendo en la actualidad. ¿Sí? Como ya lo estamos viviendo en la actualidad. Y quiero empezar mi charla diciendo que, bueno, que todo esto nace y cuando hablamos del mundo de la innovación nos encontramos dentro del contexto de la economía del conocimiento, que la economía del conocimiento ustedes pueden haber visto a muchos políticos hablando de esto, a muchos pseudotécnicos hablando de esto, y considerando que innovación es todo y que si yo pongo la palabra innovación, pues vendo más libros, y si yo pongo la palabra innovación, ya automáticamente aparece la innovación. Pero primero hay que decir que la innovación no es un concepto nuevo. Sí, la economía del conocimiento más bien no es un concepto nuevo, es un concepto que aparece ya en los libros de Adam Smith. En el caso de los economistas seguramente leyeron algo y él dice, ¿no?, que quien domine el conocimiento técnico o el conocimiento existente, entonces puede apuntalar en mejor posición su situación económica, de manera resumida y burda, ¿no? Pero básicamente en 1770, cuando se escribe La riqueza de las naciones, ya aparece la importancia del conocimiento. Y claro, en el transcurso del tiempo se ha mantenido latente, pero en la actualidad, sobre todo en los últimos años, vemos cómo esta economía del conocimiento se vuelve en el elemento fundamental de desequilibrio de los países para apuntalarse en una mejor posición. Y esto tiene que ver y tiene algunas características interesantes, como por ejemplo, es que en esta economía del conocimiento se da una aceleración sin precedentes de la producción de conocimiento. ¿Y cómo podemos ver eso? Si ustedes entran, por ejemplo, a la base de datos Scopus, que es la base de publicación científica más importante del mundo, por así decirlo, ustedes van a encontrar más de 100 millones de artículos académicos publicados en los últimos 5 años.
Imagínense en la cantidad de personas que están investigando y los grupos de investigación que están produciendo ciencia, ¿sí? Y esto implica que el conocimiento está cambiando tan rápidamente que si yo sigo con el conocimiento del siglo XVIII o del siglo XIX o del siglo XX, estoy asegurándome la exclusión, básicamente. Y ahí hay una crítica para la economía también al respecto, porque nosotros enfrentamos problemas del siglo XXI con conocimiento muchas veces basado fuertemente en el siglo XVIII, porque seguimos utilizando teorías de Ricardo, seguimos hablando de Smith, seguimos hablando de cosas así. Mientras que en otras ciencias, como por ejemplo la medicina, no ocurre esta situación. El conocimiento del siglo XXI se utiliza para resolver los problemas del siglo XXI. Si no, vean ustedes en esta situación de pandemia qué conocimiento estamos utilizando. Conocimiento el más actualizado posible con fuentes de información diversas. Entonces, primera cosa de la economía del conocimiento es que cambia constantemente, es muy diversa y se está produciendo conocimiento constantemente. Y si las organizaciones, las empresas o los jóvenes en sus emprendimientos no están en capacidad de producir conocimiento para mantenerse vigentes, entonces básicamente se están excluyendo. Segundo es la importancia en el incremento del capital intangible. Y este incremento del capital intangible significa, por ejemplo, que a las empresas ahora les interesa mucho su base de datos, ¿sí? Es fundamental. Antes no se hablaba, hace 30 años no se hablaba de, esta es mi base de datos y mi base de datos es un elemento importante de, les interesa mucho el proceso que están siguiendo y el proceso es un intangible, ¿sí? Los procesos son unos intangibles. ¿Qué más? El talento humano es fundamental y por eso buscan a personas de altísimo nivel, con mucha experiencia, con conocimiento y todo eso. Entonces, todos estos elementos, este know-how que tienen las organizaciones, les apuntala hacia un valor superior. Y esto viene dándose a partir de los años 70. Vean ustedes que las empresas actuales, no, y las que más ganan, las más poderosas, no son las que tienen la planta de producción más grande, ¿sí? Sino las que tienen el mayor número de patentes concentradas. Y las patentes son una expresión del conocimiento aplicado. Entonces, importante considerar esta situación que nos demuestra que estamos dentro de este mundo de la economía del conocimiento. Tercer elemento es la intensificación de la innovación. Claro, si producimos mucho más conocimiento, si se incrementa el capital intangible, el resultado esperado es nuevas aplicaciones de ese conocimiento. Y eso se muestra a través de elementos de innovación, porque la innovación se convierte en ese elemento que diferencia a una organización de otra, que diferencia a Apple de Microsoft, es la innovación, que diferencia a Xiaomi de Huawei o de Samsung o de iPhone, ¿sí? ¿Qué es el elemento diferenciador? La innovación. Entonces, vemos cómo las organizaciones que son innovadoras y que gestionan mejor la innovación son aquellas que se apuntaran mejor dentro de la economía actual. Y en cuarto lugar tenemos esta revolución en los instrumentos y se podría estar hablando de una tercera revolución industrial justamente por todos los antecedentes anteriores. Y esto implica que la documentación a nivel mundial, el volumen que existe en producción científica, pues ha generado una biblioteca tan pero tan grande que de hecho ya ni siquiera es física, sino más bien es una biblioteca virtual o lógica donde hay muchísima más información que en todos los tiempos. Esto también permite que se unan campos de la ciencia que parecían diversos. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, de Neuralink, que es la última empresa de Elon Musk. ¿Sí? Esta empresa, ¿qué es lo que está buscando? Integrar el cerebro humano hacia la nube prácticamente, o sea, hacia el mundo de software, porque Elon Musk dice que las personas, la producción de conocimiento es tan rápida y que las personas no logran absorber todo ese conocimiento. Entonces lo que busca es, de alguna manera, actualizar a las personas, actualizar el software de las personas de manera rápida, o sea, que tú puedas aprender muchísimo más rápido a través de estas conexiones, como descargarte una especie de software y todo eso. Claro, esto tiene otras aplicaciones también, porque si empiezas a conocer el cerebro y el funcionamiento y todo esto, tú puedes prevenir problemas y enfermedades como el Parkinson y puedes generar nuevos receptores y cosas de este tipo. Les aconsejo que lean sobre esta empresa Neuralink y van a ver cómo campos que pueden parecer muy distintos, como el de la neurología y el de las tecnologías de software y tal, pueden llegar a confluir también y es lo que están buscando. Entonces,
¿cómo vemos esto? Es esta revolución de instrumentos, ¿no? Y también, por ejemplo, el data mining y toda esta gestión de grandes bases de datos es una muestra de la importancia que tiene la supercomputación. Lastimosamente en el Ecuador todavía no entendemos la importancia de tener un supercomputador y qué es lo que se puede hacer con todo eso. En el mundo hay el supercomputador de Grenoble, por ejemplo, hay el supercomputador en España, en la Universidad de León justamente, y los desarrollos y las aplicaciones y la posibilidad de procesar datos fuertes para las empresas es algo espectacular. Entonces, es un camino en el cual estamos, implica ser parte de la economía del conocimiento. Y claro, todo esto ha implicado paradigmas y estos paradigmas han ido cambiando y han ido evolucionando en el tiempo. Pasamos del siglo XV al XIX de una era print, de una era impresa netamente, donde había autores y había publicaciones y se publicaba en libros o pequeñas revistas o diarios y ese era el mecanismo de conocimiento. ¿Cuál era el problema o qué problema tiene esto? Es que tú en la era print, sobre todo en libros académicos, vas a tener una latencia de alrededor de 7 años. Pensemos en que escribir un libro decente te toma 3 años, la recuperación de los datos previos de la escritura de los libros son 2 años, ya tienes 5 años, la publicación en inglés 1 año, 6 años, y que ese libro me llegue a Latinoamérica en español, tienes 1 o 2 años más. Estamos hablando de entre 8 y 9 años de información desfasada que tenía esta era print, no esta era impresa. Entonces, ¿qué significaba eso? Que tú tomabas decisiones en función de conocimiento que podía estar pasado. Y claro, en el siglo XX cambia un poco esta situación y empiezas a adquirir conocimiento mucho más rápido en una era broadcast, una era multimedia, pero esta era es muy unidireccional, ¿sí? Esto implica que una persona da su conocimiento, emite su conocimiento y la otra es receptora, pero no tienes intercambio directo, cosa que se soluciona. Y ahí tienen los ejemplos, ¿no? Radio, televisión, web y tal. Se soluciona en el siglo XXI generando estas comunidades colaborativas. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Cualquiera en este momento puede levantar la mano y preguntar, y yo tengo la obligación académica de responder a esa interrogante. ¿Por qué? Porque no puede quedarse con dudas, porque es parte de este espacio colaborativo. Y entonces, ¿qué se genera? Una sinergia de conocimiento, porque alguien puede estar de acuerdo o no. Y dos ideas no es que se excluyen completamente, sino que pueden llegar a complementarse. Entonces, la posibilidad de generar conocimiento se incrementa justamente debido a esta era colaborativa que tenemos algunos instrumentos y herramientas como la multimedia, como las redes sociales, como los entornos virtuales. Es impensable que una empresa en este momento no esté en redes sociales. Y redes sociales implica varias, Facebook, Instagram, Twitter, estar ahí, LinkedIn también, porque si no estás en estos elementos, prácticamente, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo una porción de jóvenes que utilizan mucho esto y es una porción de mercado, pero también estás perdiendo la posibilidad de interrelación directa mucho más rápido y de bajo costo. ¿Por qué? Porque tú no tienes que armarte un data center, no tienes que armarte un equipo de atención al cliente súper grande que esté atendiendo llamadas constantemente, porque muchas de las inquietudes de tus clientes pueden resolverse por Twitter. Y vean ustedes las grandes empresas que responden directamente por Twitter. ¿Y eso qué hace? Implica también bajar un costo interesante y mayor cercanía con tus clientes respecto a la organización. Y claro, dentro de este proceso, pues entramos en qué situación está Latinoamérica dentro de esta economía de la innovación, que es un poco lo que nos interesa, ¿no? Primero, hay que decir que Latinoamérica se encuentra dentro de lo que se denomina una trampa, ¿no? Una trampa del desarrollo, una trampa actual, y es una trampa compleja que no nos permite llegar a la sociedad del conocimiento, porque nos encontramos en este cuadrante 3, y en este cuadrante 3 básicamente lo que tenemos es un desarrollo científico y tecnológico bajo y, por supuesto, una transformación social y productiva baja, de igual manera. Y si nos encontramos con estos elementos, es imposible que mejoremos condiciones de vida, es imposible que mejoremos o nos apuntalemos dentro de la economía de la innovación de manera seria y cierta, porque lo único que estaremos viendo es analizar de lejos o ver de lejos lo que pasa en el mundo de la economía de la innovación. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento
con Latinoamérica. ¿Cuál sería la posición deseable para Latinoamérica? Llegar al cuadrante 1, donde tenemos una transformación productiva y social alta y donde tenemos un desarrollo científico y tecnológico también alto, ¿sí? Es decir, adentrarnos de manera real en la sociedad y economía del conocimiento. No solo hablar de ella, sino lograr ser partícipes de eso. Y bueno, las acciones que están tomando ciertas organizaciones, pues de alguna manera apuntaran el caso individual, pero el caso como región es un poco alarmante en este sentido. ¿Cómo definimos esta trampa presente en Latinoamérica respecto a la economía del conocimiento? Primero partimos de un perfil educativo. Y este perfil educativo, lastimosamente, es de bajo nivel educativo y de planeación del desarrollo tecnológico. Son pocas las organizaciones y son pocos los países, incluido Ecuador, que no lo tienen, que realizan, por ejemplo, planes de prospección tecnológica o tienen un plan nacional de innovación tecnológica, ¿sí? Ecuador no lo tiene. Se lo habló en algún tiempo, tuve la oportunidad de trabajar en la Subsecretaría de Innovación como asesor y desarrollamos un plan nacional de innovación tecnológica. Lastimosamente, se lo dejó ahí. ¿Y qué es lo que sí tiene, por ejemplo, Europa muy fuertemente? Son los programas Marco. Los programas Marco son estos planes de innovación para un grupo de países, para los países de la Unión Europea. ¿Sí? Se hacen cada 7 años y cada uno tiene características interesantes o diferentes. Por ejemplo, ahora se habla de economía de la vejez y se está apuntalando proyectos donde el desarrollo tecnológico esté enfocado en atender la situación de vejez. ¿Por qué? Porque se entiende que la población europea es una población envejecida, longeva y que demanda ciertos requerimientos especiales y es ahí un nicho importante de desarrollo. Pero ¿cómo se llega a entender ese nicho importante de desarrollo de tecnología, de innovación y de economía como tal? Es justamente con estos planes de innovación. Entonces, primero debemos entender esto y también el perfil educativo debe estar abocado a esto. Entonces, necesitamos gente que haga ciencias duras, necesitamos ingenierías, necesitamos todos estos elementos porque son importantes. Obviamente, no podemos olvidarnos de las ciencias administrativas y las ciencias sociales, ¿sí? Que son complementos fundamentales dentro de todo el espectro de la ciencia y la tecnología, pero tenemos que trabajar con otras ciencias también. Entonces, es importante el perfil educativo. El segundo, el perfil tecnológico. Obviamente, el perfil tecnológico va a estar determinado por el perfil educativo precedente. Y esto implica entender que nuestra estructura productiva a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, sigue basada en situaciones de primario exportadoras apuntaladas en la renta de la naturaleza y no en la agregación de valor. Y la agregación de valor implica necesariamente el conocimiento y el uso del conocimiento de manera aplicada y especial, entonces, y manera adecuada. Entonces, es importante que cambiemos este perfil tecnológico que va de la mano del perfil educativo, porque esto nos apuntalará en un perfil competitivo de mejor manera y esto implica mayores niveles de productividad, ¿sí? En la situación actual, nuestra productividad es baja y de manera puntual, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que en el mundo se nos ha denominado la Banana Republic, de hecho, porque nuestra producción bananera es de altísima calidad, pero sin embargo, si comparamos nuestra producción por hectárea con respecto a Costa Rica, vamos a darnos cuenta que nuestra producción es menor. ¿Por qué? Porque en Costa Rica se ha hecho investigación para incrementar la productividad por hectárea del banano también. Entonces, esto es importante, es fundamental entender que nuestro perfil competitivo es bajo y tenemos que buscar acciones para mejorarlo y esta es parte de esta trampa. Y por supuesto, con estos elementos, ¿no? Con un perfil educativo bajo, un perfil tecnológico bajo, un perfil competitivo bajo, obviamente nuestro perfil social va a estar en una situación complicada con situaciones de ingresos insuficientes, es decir, pobreza y pobreza extrema. Vemos cómo en el Ecuador la pobreza ha incrementado hasta el 30% en los últimos años, la pobreza en el sector rural bordea el 70% y pobreza extrema, es decir, personas que viven con menos de $1.50 al día, abundan, ha crecido muchísimo, cerca de un 18% de pobreza extrema. ¿Esto qué nos dice?
que nuestro perfil social está hipotecado, que prácticamente se nos complica la situación y es un perfil que de alguna manera se repite en los países latinoamericanos, salvo contadas excepciones, pero el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza, de la falta de acceso a recursos, de la desnutrición en el caso latinoamericano, aún es latente y es algo que tenemos que, en lo cual tenemos que trabajar, porque por ejemplo, solo en el caso puntual de la desnutrición, individuos desnutridos en los primeros años limitan su capacidad de conocimiento en los años futuros y de igual incrementan sus probabilidades de enfermedades en su época laboral. ¿Y eso qué te genera? Una situación de baja productividad dentro ya de los agregados económicos nacionales. Entonces, todo se va encadenando y estos perfiles sociales tienen que cambiarse. Si es que analizamos la situación de la región ya dentro del tema y en el mundo de la innovación, podemos, por ejemplo, utilizar indicadores diversos. Y yo he seleccionado algunos por ahí. Por ejemplo, las exportaciones de alta tecnología a nivel de regiones, ¿no? Y vean ustedes, desde 1992 hasta el 2015, que son los datos, prácticamente no crece Latinoamérica. ¿Sí? No crecen las exportaciones de alta tecnología. Y si no crecen las exportaciones de alta tecnología, significa que nosotros somos unos dependientes tecnológicos. Y si somos dependientes tecnológicos, significa que vamos a estar rezagados históricamente. ¿Sí? Porque la tecnología cambia tan rápido y hasta que nos llegue a nosotros siempre vamos a estar un paso atrás. ¿Ok? Y estas exportaciones de alta tecnología, ustedes pueden ver, vean cómo se han mantenido en Latinoamérica, pero vean el caso asiático, por ejemplo. Si vean el caso asiático y ese crecimiento exponencial que tiene, sobre todo a partir del año 2000, 2001. ¿Sí? Vean el caso de Europa también. ¿Sí? De Europa también. En el caso de Norteamérica, aquí la situación dirá, pero no, pero Estados Unidos es un país donde se crean muchas cosas. Sí, lastimosamente lo que pasa aquí es que, o la explicación más bien que se podría dar a esto, es que muchas de las plantas de producción de Estados Unidos están deslocalizadas y esas exportaciones se van a contar como el país en el cual se encuentra la planta. También es una estrategia, ¿no? Para el tema impositivo y estas cosas, pero de todas maneras es interesante ver si nos enfocamos en el caso latinoamericano, prácticamente no hemos crecido nada. Veamos qué pasa con las regalías por el uso de propiedad intelectual. Ustedes saben, ¿no? Que cuando alguien desarrolla una innovación y esta innovación es protegida, entonces lo que ocurre en este momento es que la persona que utilice esta innovación tiene que pagar por el uso de esta nueva innovación, ¿ok? Por el uso de esta nueva innovación o de este producto. Y esto, pues, ustedes pueden tener una licencia de uso, y es lo que se está hablando, ¿no es cierto?, de liberar las licencias y las patentes para la producción de vacunas de COVID en este momento. Porque cada país que quiera producir tiene que pagar por la vacuna hecha un valor a quien desarrolló, en este caso Pfizer, en este caso AstraZeneca, Rusia, bueno, cualquiera sea el esto. Pero esa es la lógica de las regalías por uso de la propiedad intelectual. Vean cómo se mueve el mundo de las regalías. Nosotros, o más bien Latinoamérica, recibimos mínimo, casi nada por regalías, por la tecnología que nosotros hemos creado. Significa que nosotros no hemos creado tecnología y por esta razón prácticamente no tenemos regalías. Pero nuevamente vean la situación de Europa y ahora sí vean la situación de Norteamérica, ¿no es cierto? Norteamérica, entendido principalmente por Estados Unidos y Canadá, aunque México también pertenece a Norteamérica, pero hay una brecha bastante fuerte. Y vean qué pasa ahí. Significa que quien crea el conocimiento y lo protege es Norteamérica, y luego quien lo produzca da igual. Sí, si lo produce China, o lo produce Ecuador, o lo produce cualquier otro país, da igual quien tenga la planta de producción, porque todas las personas que produzcan algo que está protegido por Norteamérica tendrán que pagar a Norteamérica. ¿Sí? Y aquí hay un ejemplo súper claro de esta situación, y es que Ecuador en los últimos años se ha convertido en un gran exportador de flores. Y sí, que bueno, hemos desarrollado el campo de las flores y toda la cosa, muy bonito, chévere. Pero si ustedes analizan, quien tiene las patentes de las variedades vegetales de flores que se utilizan en Ecuador es Holanda. Entonces, cada vez que nosotros vendemos una flor
utilizando recursos ecuatorianos, y esto me refiero a agua, me refiero a talento humano o trabajadores como tal, me refiero también a la destrucción ambiental que puede generar el monocultivo en el caso de las flores. Cuando nosotros estamos analizando todo esto y vendemos una flor, un porcentaje importante del ingreso de esa flor tiene que, o se va hacia Holanda, porque Holanda nos dio la variedad vegetal, Holanda nos dio esta variedad y por lo tanto es dueño, ¿no? Ha protegido esta innovación. Entonces, quien crece realmente es quien tiene el conocimiento, más no quien hace del todo o quien produce como tal. Este es un ejemplo característico y vean la situación de Latinoamérica, o sea, falta ahí cosas que hacer. Si ustedes ven también las solicitudes de patentes PCT, las patentes PCT son patentes regionales, ¿no? Vean la situación de igual manera. ¿Qué son las patentes? Mecanismos de protección del conocimiento aplicado. Si es que hay pocas solicitudes de patentes, puede ser explicado por dos razones. Una, baja producción de conocimiento. Dos, altísimos costos de patentar. En el caso latinoamericano, fundamentalmente está basado por baja producción de conocimiento, mientras que, vean nuevamente, aquí sí, Asia, Norteamérica, Europa, crece. ¿Sí? Están muy lejos de nosotros. Muy, muy lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque la producción de conocimiento aplicado y protegido, la búsqueda de esa protección, básicamente a nosotros pues no nos ha llegado esa ola todavía. Y esto plantea unos desafíos interesantes para Latinoamérica. Latinoamérica tiene que abocarse hacia la transformación productiva y la transformación social. La transformación productiva implica claramente agregación de valor, implica, por supuesto, diversificación, nuevos procesos y productos, nuevos sectores industriales, nuevos sectores. O sea, tenemos que dejar de pensar en sectores tradicionales, y esto es para todos los países. Chile es el gran ejemplo del éxito en producción de algunas cosas y de crecimiento económico y tal, pero sigue exportando cobre un montón. Y el cobre que es primario exportador. ¿Sí? Sigue exportando un montón de palta o aguacate al mundo. ¿Y qué es eso? Nuevamente, elementos primarios exportadores. Entonces, tenemos que pensar en exportaciones de media tecnología, de alta tecnología, obviamente, pero esto implica desarrollar nuevos sectores industriales, buscar en qué hemos sido buenos históricamente y sobre eso trabajar también creo que es muy importante. Y esto, en general, se podría resumir en un término que es innovación. Si Latinoamérica no realiza o no se lanza de manera seria hacia la economía de la innovación, es muy posible que cada vez se vaya precarizando más la situación, ¿sí? Y esta precarización implica destrucción de empleos, implica también pobreza, implica exclusión, olas migratorias fuertes, como las estamos viviendo ya en la región, pero también como las está volviendo a vivir Ecuador, ¿sí? El mes pasado fue el mes que más ecuatorianos salieron del país, y esto es una primera alarma de la situación actual. Si es que vamos o utilizamos de manera adecuada esta transformación productiva, lo lógico es integrarnos dentro de un proceso de transformación social. Y este proceso de transformación social implica el desarrollo y capacidades de aprendizaje colectivo, y estos espacios son importantes para ese aprendizaje colectivo porque aquí se empiezan a desarrollar nexos para solucionar problemas comunes, que capaz solo una organización no puede hacerlo o un investigador no puede hacerlo, pero en conjunto es mucho más viable el asunto. Esto también, esta transformación social debe llevarnos a una mejora en la calidad de vida, porque si innovamos y si generamos nuevos sectores productivos y generamos nuevas industrias, entonces también vamos a poder integrar a más personas, y personas con empleo mejoran su calidad de vida siempre y cuando el empleo sea digno y sea en condiciones adecuadas. Y por supuesto es muy importante para cada uno de los países de Latinoamérica y para la región en su conjunto establecer de manera clara una senda de desarrollo autónoma. Y esto implica pensar en cuáles son las características que tiene el continente americano y sobre todo la parte latinoamericana del continente para decir, ok, sobre esto vamos a trabajar regionalmente y hacia esto nos vamos a lanzar. Esto es entender la innovación y decir que la innovación
básicamente tiene que ir atada a la actividad emprendedora, y esto ya lo dijo nuestro gran padre teórico de la innovación, que es el economista alemán Schumpeter, en 1934, y decía: la innovación y la actividad emprendedora son piezas claves de la dinámica de las economías. Es decir, una economía jamás podrá surgir si es que no realiza innovación y si es que esa innovación no termina en emprendimientos, ¿sí? Entonces es muy importante que los dos elementos vayan en su conjunto, vayan unidos. Y claro, innovación de manera breve es hacer algo nuevo o sensiblemente mejorado también. Cuando hacemos una mejora sensible sobre un producto, un proceso, una forma de producción como tal, entonces estamos desarrollando una innovación. Innovación no es solo hacer el nuevo teléfono o hacer algo que sea nuevo y disruptivo para el mundo. No, también cuando mi empresa hace algo que antes no hacía y lo hace bien y el mercado lo acepta, entonces estamos desarrollando innovación. Pero también hay que tener clarísimo que no todo emprendimiento es innovación. Ay, qué innovadora es, se puso un puesto de salchipapas. Bueno, ejemplo muy burdo. No es innovadora. ¿Qué emprendedora es? No. ¿Eso qué es? Es simplemente ver que a la vecina le fue bien y entonces a mí también me va bien y todo esto. Vamos, ya pondremos un ejemplo de esto. Pero eso no todo emprendimiento es innovación. Tenemos que sacarnos de ese chip de que cada emprendimiento es una innovación. No. Hay que cumplir otras características. Sí, el principal resultado del emprendimiento es la innovación, y al revés también. La innovación puede generar muchos emprendimientos también. A veces hay emprendimientos que nacen de una manera y pueden innovar, y es bonito, pero también hay innovaciones que permiten el desarrollo de emprendimientos. Entonces, es bidireccional el asunto, y eso es lo chévere de la teoría de la innovación y la teoría del emprendimiento. Pero aquí aparece un jugador que es importantísimo, que es el mercado, ¿sí? Porque el mercado es el principal discriminante de la innovación. En el caso de innovaciones sociales, es la sociedad en su conjunto la discriminante. No hablaríamos del mercado como tal, hablaríamos de la sociedad. Pero en el mundo empresarial, el mercado es el principal discriminante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos inventar un montón de cosas, y aquí tienen ustedes imágenes capturadas de las solicitudes de patente de la WIPO, ¿sí? Y pueden ver este paraguas que se abre por gas, o pueden ver una capa con un sombrero de pato, o pueden ver una trompeta, ¿no?, que emana sabores, llamas y tal, un Wallman para fetos, o pueden ver un cigarrillo con sabor a queso. Están protegidos, son patentes, pero ¿han visto algo de esto en el mercado? No. Entonces, ¿qué significa? Que no fueron innovaciones. Fueron invenciones, ideas que podían ser interesantes, pero el mercado no las aceptó y por lo tanto no se convierten en innovaciones. Entonces, el principal discriminante de la innovación es el mercado, pero también tenemos que entender que la innovación no ocurre de la noche a la mañana. No es que yo me despierto un día y soy Steve Jobs o Elon Musk hasta a un lado porque voy yo. ¿Sí? Eso no ocurre. No ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que no asegura prácticamente que nuestra idea se convierta en innovación, pero de alguna manera mejora las probabilidades, incrementa las probabilidades de que una idea brillante que yo tengo, una vez que entra en este proceso, y este proceso implica la refinación del producto y generar un producto mínimo viable o generar un prototipo que de alguna manera pueda yo testearlo en la sociedad o en el mercado, y el mercado sea quien me diga, sí, este es exitoso. ¿Okay? Pero no puedo yo sin proceso desarrollar innovación. Y el proceso implica nuevamente conocimiento, implica refinar, implica preguntas, implica respuestas, implica ciencia, implica nuevos actores o redes de conocimiento, porque cada vez se vuelve más complejo innovar en el mundo. Entonces, no basta la idea, es necesario el procedimiento, pero aún así, teniéndolo todo, es posible que no lo logres. Si no, pregúntenle a Nokia. ¿Sí? Pregúntenle a Nokia. No sé si ustedes han visto el discurso del CEO de Nokia cuando dice ya, no podemos más y se acabó Nokia. Él básicamente dice, hicimos todas las cosas excelentemente bien, pero igual fallamos y fracasamos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, y estamos hablando de Nokia, la empresa que
prácticamente nos enseñó el teléfono celular a cada uno de nosotros, ¿sí? Que siguió una trayectoria tecnológica espectacular porque Nokia nace como una empresa maderera, luego hace copias, luego hace papel, hace copias y se lanza al mundo de la telefonía y la domina, pero luego desaparece. Entonces, ¿qué pasó ahí? El proceso, a pesar de haberse hecho tan bien, no aseguró el éxito de esta organización. Y claro, las ideas obviamente son fundamentales porque una idea puede cambiar el mundo. Y vean ustedes, aquí tienen un conjunto de empresas que se han convertido en referentes de la industria, pero otras empresas que fueron referentes de la industria y lastimosamente han tenido que desaparecer. Android desapareció a Nokia. Netflix desapareció a Blockbusters y a los VHS y a las tienditas, no sé si recuerdan ustedes en Ambato, bueno, acá había las tienditas donde ibas y alquilabas el VHS y luego te lo llevabas a tu casa, lo veías y luego tenías que devolverlo y todo eso. Entonces, eso desapareció con Netflix y con todas las tecnologías habilitantes. Los taxis prácticamente cada vez van en una situación de desaparición a través del uso de plataformas como Uber, InDrive, ¿qué más hay? Bueno, hay algunas, ¿no? que aparecen. Airbnb está afectando mucho a los hoteles tradicionales porque si tú tienes una habitación, prácticamente tienes la posibilidad de generar un espacio de alojamiento para una persona y tú recibes unos recursos y conoces gente, que es lo chévere. Yo a veces hago Airbnb, tengo una habitación acá en mi casa de huéspedes y hace poco por esta plataforma vinieron una pareja de italianos que estaban recorriendo Sudamérica. Los dos eran doctores en biotecnología, dieron unas conferencias, hicimos amistad, entablamos relación, seguimos en intercambio de mensajes y toda la cosa. Y aparte de eso, estuvieron acá en casa y me dieron unos recursos. Entonces, imagínate, es la posibilidad mucho más grande de cosas que puedes ganar con esto. Entonces, cada vez vemos cómo estas ideas que bien procesadas, siguiendo un mecanismo adecuado, pueden poner en una situación beneficiosa a los países. Y claro, ya para ir terminando, ok, como jóvenes, ¿qué hacemos? Como jóvenes, ¿hacia dónde nos vamos? Como Latinoamérica, ¿qué nos queda pendiente? Hay alternativas, hay caminos que debemos explorar. Esta situación actual del mundo, de pandemia y tal, ha permitido el desarrollo de muchísimos sectores que parecían no desarrollados en los países, se han acelerado. Por ejemplo, en el Ecuador, el uso de pago electrónico en algunas ciudades era impensable, no lo utilizaban, había desconfianza y todo eso, pero la pandemia ha permitido su desarrollo. El uso de delivery en ciudades pequeñas era impensable. Ibarra no tenía deliveries, no tenía servicios de delivery y es una ciudad que tiene 180,000 habitantes, pero no existía. Ahora hay 3 o 4 empresas. Entonces, esta situación se ha convertido en una oportunidad para muchas organizaciones y claro, ahí está el reto. Algunas ideas que pueden ser importantes para marcar el camino, sobre todo para los jóvenes y los empresarios que estén por acá. Por ejemplo, la formación online. Nosotros con Rafael, como docentes universitarios, nos hemos dado cuenta la dificultad y los cambios que ha implicado la formación online. Y a pesar de todo el aprendizaje que hemos tenido, aún hay cosas que se nos escapan de las manos y quisiéramos tener ayuda para eso. Por ejemplo, la interactividad con los estudiantes. Por ejemplo, la dificultad para captar la atención. Entonces, hay que desarrollar métodos y hay posibilidades para este tipo de formación y de aprendizaje que en el mundo actual es la regla y es la norma. Y sobre todo en Ecuador, al menos durante el próximo año, creo yo que será la regla de acción. Y claro, si estamos completamente conectados a través de nuestro ordenador, a través de nuestro teléfono y tal, entonces implica que también debemos pensar en seguridad y ahí hay un campo de desarrollo para innovación y un desarrollo para empresas también en temas de seguridad en las conexiones. Creo que es un espacio súper interesante. Vemos cómo han crecido algunas organizaciones, pero la demanda sigue incrementando. El acceso a la sanidad también, mecanismos más eficientes de acceso a la sanidad. Vemos cómo han proliferado en este momento las empresas de médicos a domicilio. ¿Sí? Médico a domicilio. Y sí, porque la gente tiene miedo de salir, porque
los proveedores de salud tradicionales están abarrotados y todo eso. Entonces, es un espacio interesante para el desarrollo y las situaciones conexas que pueden venir con esto. Situaciones conexas, aplicaciones para esta situación. Vemos también temas de impresiones 3D. Yo estaba viendo el otro día como una empresa española está cambiando estas férulas que tradicionalmente, o el enyesarse que tradicionalmente ocurre cuando tienes una caída, por una especie de férula, por así decirlo, hecha en impresora 3D personalizada para ti de acuerdo a las características de tu mano. Ahorras materiales, mucho más barata y mayor comodidad porque no te limita la acción de ciertas cosas o ciertas acciones permitidas, ¿no? Dentro de la situación. Entonces, hay un campo interesante ahí. Servicios de ayuda a mayores y colectivos desfavorecidos, también interesante lo que se está haciendo. Hay un ejemplo, por ejemplo, en Ruanda, de que se está utilizando drones para llevar medicina a poblaciones muy alejadas. Entonces, hay una empresa que realiza y que el Estado contrata para que haga las entregas de medicina a través de dron. ¿Sí? Aplicación interesante, un camino por explorar y recorrer. Bienestar en casa, ahora pasamos muchísimo tiempo en casa, así que se puede desarrollar cosas por ahí. Ocio y entretenimiento en la misma línea, porque es estresante los confinamientos. Hoy ya empezamos este fin de semana, otro confinamiento en estas 16 provincias. ¿Y qué hacemos en casa? Entonces necesitamos actividades de entretenimiento y todo esto. Acceso a cultura también, nuevos mecanismos de acceso a la cultura. ¿Por qué? Porque si bien en su momento se relegaron las actividades culturales durante el confinamiento, ahora nuevamente es necesario porque la cultura es parte del crecimiento humano, es parte de nosotros como sociedad y por lo tanto pues seguimos requiriendo esta necesidad. Logística y supply chain, quien domina la última milla en este momento son las empresas que en mejor situación están. Limpieza, bioseguridad, todo eso. Estas son algunas ideas, ahí hay caminos. Pero ¿cómo llegamos a esto? No podemos llegar a esta situación sin conocimiento, ¿sí? Sin conocimiento. Necesitamos que los emprendimientos sean basados en el conocimiento, es decir, tener emprendimientos dinámicos, porque porque los emprendimientos dinámicos implican que yo conozco el mercado y yo conozco qué falta y conozco cómo yo puedo suplir esa necesidad latente en el mercado. Pero si yo hago emprendimientos por necesidad, como es el caso ecuatoriano y como es el caso latinoamericano, me quedé sin trabajo, tengo unos pocos ahorros, me lanzo a este emprendimiento porque le está yendo bien a la vecina o al vecino. Y claro, el problema es que primero, la porción de pastel para cada uno es menor porque hay más jugadores. El segundo problema es que como yo desconozco completamente el mercado y no tengo el know-how, puedo estar destruyendo mis ahorros. Tercero, termino precarizando mi situación laboral porque ese tipo de emprendimientos generalmente requieren 18 o 16 horas de trabajo y esto es sacrificar a la familia y esto es afectar mi tiempo y mi espacio para hacer otras actividades y cosas así. Y por último, uno de los graves problemas que tienen los emprendimientos por necesidad, cuando no conocemos el mercado y no tenemos idea de esta situación, es que son altamente contaminantes y destructivos de la vida o de la biosfera, ¿no? Del ecosistema. Entonces, muchísimo cuidado con esto. Lo importante son esos emprendimientos dinámicos, esos emprendimientos basados en el conocimiento y hacia eso es lo que debemos apuntar a las organizaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estoy a las órdenes. Para mí ha sido un gusto y recordarles que estos espacios son importantes. ¿Por qué? Porque si no conformamos un sistema nacional de innovación donde esté la academia, la empresa privada y el Estado, es muy difícil que nosotros podamos hablar de desarrollar innovaciones fuertes, de desarrollar cosas interesantes. Si la empresa no se acerca a la universidad y por otra parte la universidad no se acerca a la empresa para entender las necesidades, vamos a irnos por caminos diferentes y nada podremos solucionar y sobre todo nada podremos mejorar cada uno por su parte. Es importante, y aquí no ocurre, por ejemplo, en el Ecuador no se contratan, las empresas no contratan a docentes, a investigadores, a doctores y tal. Y esto en Europa es algo fundamental. Me gusta mucho que la cooperativa de ahorro y crédito de la Cámara de Comercio de Ambato esté promoviendo estos espacios, porque estos son unos espacios de debate interesantes
¿sí? En las universidades europeas, muchas empresas promueven cátedras y financian cátedras porque saben que los resultados de esa investigación en esas cátedras puede ser beneficioso para la sociedad, pero también para la organización. Así que mi felicitación y muchísimas gracias por su atención y por brindarme este espacio. Ha sido para mí un gusto. Muchas gracias, Anderson. La exposición muy clara y con mucho contenido, ¿no? Y para reflexionar. Les invito a los que desearían, los participantes, a hacer directamente las preguntas a Anderson. Miguel Frías tenía una pregunta. ¿Está ahí, Miguel? Bueno, sí, gracias. Indudablemente muy académica, muy objetiva la intervención de Anderson. Mis felicitaciones. Creo que estaba viendo algunos mensajes de varios asistentes a esta conferencia de varios países donde expresan su felicitación por el nivel de exposición de esta conferencia. Una pregunta para Anderson. Hablaba de paradigmas. Mi pregunta es, ¿qué políticas del Estado, qué políticas a nivel de Estado podría promover a través del sistema de educación formal tendientes a este cambio de paradigma? Excelente pregunta. Muchísimas gracias, Miguel, por su pregunta. Tú tocaste parte de la respuesta al plantear tu pregunta, y es que el sistema de educación es el que tiene que, el sistema de educación y sobre todo el sistema de educación superior es el que tiene que de alguna manera ir mejorando. Como decía, no podemos seguir utilizando, comillas, técnicas y métodos del siglo pasado en las condiciones actuales. Sí, por todo esto, no solo por la virtualidad que nos ha llevado esta situación, pero sí es muy importante la intervención del Estado. Yo me considero un economista keynesiano o de una línea keynesiana y me interesa mucho y creo que el Estado puede aportar bastante cuando existen estos trade-offs del mercado. Creo también en la importancia del mercado, obviamente, no podemos dejarle de lado porque es un espacio interesante de interrelación y que ha servido de mucho para el desarrollo de la innovación, sobre todo. Y por lo tanto, el Estado debe promover justamente el reforzar el sistema educativo, entendiendo la importancia de la innovación como tal, la importancia del emprendimiento, pero nuevamente promover el acercamiento con la empresa en el entorno educativo, ¿sí? Hay que promover eso. Y, por ejemplo, algo que existe de manera fuerte en los otros países que realizan mucha innovación son estas TTO, se llaman, las oficinas de transferencia de tecnología o oficinas de transferencia de resultados de investigación. Y lo que hacen es funcionar como un traductor, ¿sí? En el sentido en que los académicos hablamos un lenguaje, los empresarios hablan otro lenguaje. Entonces, ¿cómo armonizamos esos dos lenguajes? A través de una TTO, de una oficina de transferencia de resultados de investigación. Yo creo que esa es algo que está en la ley de educación superior del Ecuador, pero que el Estado no lo ha promovido y que tiene que darle fuerza, porque caso contrario no vamos a andar en caminos conjuntos, sino vamos a andar por caminos separados y esto nos va a generar un problema. Es importante la intervención del Estado en eso, pero también es importante la intervención del Estado en otras cosas, como yo decía, el tema de la desnutrición. La provincia de Bolívar está muy cerca de la provincia de Tungurahua y Bolívar es la provincia con mayor desnutrición infantil del país, ¿sí? De igual manera, la provincia de Santa Elena es una de las provincias con mayor desnutrición infantil del país. Y no es porque no haya alimento en Ecuador, sino es porque prácticamente lo que ocurre es un proceso de concentración que podría optimizarse para dar este alimento a través de la intervención estatal o a través de la intervención privada incluso. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos asegurando que el futuro de la educación, porque estos niños van a poder aprender más, aprender mejor, vamos a prevenir enfermedades y tendremos una fuerza laboral mucho más capacitada y también que necesitará menos permisos por enfermedad, y eso que implica mayor productividad. Entonces, el Estado
es un actor fundamental, sobre todo en los países latinoamericanos y en países como el Ecuador, donde lastimosamente desde la empresa privada no se dan estas correcciones que son necesarias justamente por el Estado. Tal vez en un futuro, más adelante, cuando ya logremos solucionar esos problemas de necesidades básicas insatisfechas, entonces ahí sí el mercado y la empresa privada ya pueda transformarse y fortalecerse de una manera mucho más fuerte. Pero es importante un pensamiento muy sistémico en esta situación, Miguel. Perfecto. Muy bien. Tengo también en la sala a la participación muy importante de nuestros hermanos de México. En México se encuentra nuestra distinguida invitada, Hilda. Hilda, qué gusto tenerle en nuestra conferencia para Latinoamérica. Unas palabras desde México para todos y la pregunta también si lo tiene para Anderson, ¿no? Bienvenida, qué gusto. Un abrazo, Hilda. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Hilda, yo soy Hilda Álvarez, soy asesora del proyecto Nutrinoni y estamos participando muy orgullosamente desde Sinaloa, México. Y yo estoy encantada con escucharlo, señor Anderson, porque sí es un tema que muy relevante y sobre todo el compromiso que tenemos como docentes en demostrarles en llevar de la mano a nuestros estudiantes para que cumplan sus sueños, porque usted estaba hablando desde la universidad, pero yo considero que a muy temprana edad, desde el básico, desde secundaria y preparatoria, podemos demostrarles a los niños, a los jóvenes, que se puede lograr sus sueños. Hay jóvenes que desde muy pequeños son muy innovadores y tienen unas excelentes ideas. Solo falta que también los maestros nos comprometamos en todo ese proceso. Y además de eso, pues el ofrecer esta plataforma a los organizadores de estos tipos de eventos, pues también la divulgación de estos conocimientos, pues es muy importante también. Yo les agradezco infinitamente. Ha sido un proceso largo y muy, iniciamos prácticamente desde cero con este proyecto y pues para mí es un orgullo para nuestros jóvenes poder estar allá a nivel internacional divulgando este proyecto, porque la divulgación es algo importante. A veces las investigaciones se quedan en eso, en investigaciones y no se divulgan lo suficiente o no se establecen algunas actividades de divulgación y para mí los felicito, sinceramente los felicito por esta plataforma y pues adelante, qué bueno que tengamos la oportunidad y ojalá sigamos con estos resultados y pues participar en diferentes actividades también. Genial, muchísimas gracias. Algo que topaste, Hilda, gracias y un saludo para México. Tengo muy buenos amigos en México también y en el DF principalmente, chilangos, diríamos, y qué gusto que estén por acá. Algo que topaste tú y es el tema de los niños y que son innovadores. Los niños son muy creativos y la creatividad es un pilar fundamental para el proceso de innovación. ¿Sí? Si no somos creativos, si no logramos desarrollar esas capacidades de creatividad, entonces automáticamente estamos excluyéndonos del mundo de la innovación, porque esa creatividad nos permite afrontar los problemas o estos paradigmas que se van desarrollando, este conjunto de preguntas y este conjunto de respuestas de manera diferente. Es decir, nos permite ver lo que los otros no ven. Y si nosotros vemos lo que los otros no ven, entonces por ahí es el camino para desarrollar una innovación o para desarrollar algo nuevo. Entonces es muy, muy importante que no perdamos esa capacidad y que en el caso de las organizaciones la desarrollemos. Y hay técnicas, tú debes saber mejor que nadie y todos acá, hay técnicas para desarrollar y apuntalar esa creatividad que nos permitan solucionar problemas de manera eficiente. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera invitar también, vemos que está conectada desde Bolivia. Bolivia, buenos días.
Naomi Antesana. No sé si podría, por favor, intervenir desde Bolivia. Naomi. Naomi. ¿No? Bueno, tengo una pregunta en el chat, Anderson. ¿En nuestro país hay factibilidad para obtener una patente? ¿Qué tan fácil o difícil es? Sí, sí, claro, por supuesto. En Ecuador se puede solicitar patentes, se lo hace en la CENADI, ¿no? En la Secretaría Nacional, antes YEPI, ahora CENADI, se lo realiza ahí. Básicamente, primero el proceso es saber si yo necesito una patente en realidad o necesito otro modelo de protección. Es decir, puedo proteger yo mi tecnología a través de una patente, de un modelo de utilidad, de un diseño industrial, ¿sí? Son un poco las alternativas primarias. Y cuando yo identifico de alguna manera por qué camino irme, entonces yo ya puedo empezar el proceso de redacción de la patente asesorado de alguien. ¿Por qué? Porque el proceso de redacción es un proceso muy académico, muy técnico, porque implica el cuidado de todas las reivindicaciones de lo que yo quiero proteger. Una vez que ocurre esto, yo realizo el pago respectivo para la protección y entra al tema de revisión de las reivindicaciones, y esto puede tardar entre 8 y 12 meses posiblemente, dependiendo de la tecnología, dependiendo de todo eso, porque se tiene que hacer una búsqueda bastante grande, y una vez que se realiza esto, pues ya se entra a la Gaceta. Entonces sí es posible realizarlo, pero sí se lo tiene que hacer de manera técnica con alguien que sepa del tema de redacción de patentes, pero también con alguien que sepa sobre todo sobre el campo, el estado de la técnica en el cual yo estoy influyendo. Ok. Quiero dar la palabra, me ha solicitado Osimar Pereira. Bienvenido, buenos días, un abrazo desde Ambato, Ecuador. Bienvenido, Osimar. Buenos días a todos. Felicitaciones a mis amigos Miguel, a Rafael, a Antonio, Luis, Vargas. Extraño mucho Ambato, Ecuador, un país increíble. Es muy bueno estar aquí a distancia hablando con ustedes. Y saludos a todos de México, Bolivia y todas las partes que están participando. Yo tengo dos preguntas para Anderson. Su exposición fue excelente. Y una es que si conoce experiencias, programas como aprender a emprender en otros países y con impactos efectivos en el cambio educacional en sus provincias o regiones que estimulen realmente la innovación. Porque tenemos muchos proyectos interesantes por América Latina, por muchos países, para estímulo de la innovación, ferias como de aprender a aprender, pero no se tiene los cambios en Colombia. Hay el programa Ondas muy rico, Perú, etcétera. Pero no se tiene el cambio efectivo en las escuelas. Tienes solamente muchos casos isolados de algunos maestros en algunas escuelas, pero se conoce de algún proyecto, algún programa interesante en alguna parte del mundo donde hay un impacto entre estos programas con los proyectos de los chicos en las escuelas y otras consecuencias. Y la segunda pregunta, estaba hablando sobre esta cuestión entre la academia y el sector productivo, que es muy serio. Ahí en Brasil se habla mucho tiempo. Y yo pude asistir a algunos años a una charla muy interesante de personas de Alemania, del Instituto Fraunhofer. Y es una solución que parece que Alemania encontró para este problema. Es un espacio entre los sectores. Me gustaría que pudiese hablar alguna cosa. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Osimar. Excelentes tus dos preguntas. La primera, experiencias iguales. Hay experiencias en diferentes partes del mundo, ¿no es cierto? Y como tú dices, lastimosamente una golondrina no hace verano. Entonces,
son como casos aislados y cosas así, y ese es el problema como tal. Por ejemplo, en el tema relación científicos o academia, sector productivo, en España hay una propuesta bien interesante y es que se les da un workshop a los científicos, a los académicos, se les da un workshop de emprendimiento e innovación para que entiendan que lo que están investigando puede solucionar problemas y puede ser susceptible de protección y de desarrollo. Entonces ya es vincularles con el mundo empresarial para que vayan entendiendo, porque un académico es académico al 100% y no sabe de estas cosas. Pero el empresario es empresario 100% y no se mete mucho en el mundo de la academia. Entonces, si al uno o a los dos les empiezas a cambiar un poquito el pensamiento, empieza a investigar más y empieza a buscar esos nexos porque entiende que son beneficiosos. ¿Qué país o algo lo ha hecho bien? La Startup Nation. ¿Cuál es la Startup Nation? Israel. ¿Sí? Israel es la Startup Nation. De hecho, el equipo ciclismo de Israel se llama Israel Startup Nation. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha hecho un trabajo tan fuerte, no de ahora, ¿sí? Sino de ya 20 o 30 años atrás, cambiando justamente el perfil educativo, incluyendo la investigación como un elemento transversal a lo largo del tiempo, buscando desarrollar científicos, ¿sí? En diferentes áreas. Vemos ustedes, ¿quién domina el cultivo hidropónico y de dónde nació? De Israel, porque Israel tenía la necesidad de producir alimentos para su población, pero no tiene zonas cultivables como las tenemos nosotros. Entonces, desarrolla todo esto. Pero esto no nace de la noche a la mañana, entonces es un proceso. Y ojo, que este proceso ha sido bien interesante y por eso les digo, es una visión integral de país, porque, por ejemplo, recuerden ustedes, hace unos años, hace unos 10 años atrás o 15 años atrás, se promovían mucho los kibbutz. ¿Sí? Los kibbutz eran estas visitas de cualquier persona para que vaya a pasar un tiempo a aprender el idioma, en este caso inglés, en Israel. Israel te da todas las facilidades y te da todavía todas las facilidades para que tú vayas a un kibbutz. ¿Sí? Pero en esos kibbutz había de diferentes niveles. Tú podrías ir como estudiante secundario y ¿qué hacías? Enseñabas las costumbres de tu país. Te decían eso, usted tiene que hacer una presentación, tiene que hablar sobre el arte, tiene que hablar sobre eso. ¿Qué significa eso? Transferencia de conocimiento. Estaban aprendiendo de qué requiere Latinoamérica. Ibas como científico también a un kibbutz científico. ¿Qué ibas a hacer ahí? Estabas transfiriendo conocimiento, estaban viendo qué estabas investigando y todo eso. Entonces, fue este mecanismo de los kibbutz un arma súper fuerte en la posibilidad de captar necesidades y también de entender el conocimiento de los otros lados. Y eso, en el tiempo, una vez hecho, pues tiene su ventaja en su cambio y en su forma de enfrentar el mundo de la innovación. Y ahora Israel es una cosa espectacular en temas de innovación. En el caso de Alemania, exactamente, el Instituto Fraunhofer viene realizando y Alemania ha encontrado la solución y la solución se llama formación dual. ¿Sí? La solución es formación dual, netamente ese es el término que utilizan ellos, y es la posibilidad de bidireccionales del asunto. Muchas personas que son jubiladas de empresas como Bosch, como empresas alemanas fuertes que están allá, se insertan como catedráticos no senior, como catedráticos menores dentro de las universidades. Sí, tal vez no tienen doctorado, no tienen... Sí tienen su máster porque es gente estudiada, tal vez no el doctorado que es más investigativo académico, pero entran en los espacios de investigación y empiezan a transferir conocimiento. Pero de igual manera, los investigadores, los estudiantes y todo eso, se insertan en el mundo empresarial con tareas activas, no la típica que ocurre acá, ¿no? Pedimos un pasante y al pasante, ¿qué le tenemos haciendo? Le tenemos archivando, le tenemos... no sé, pasando los cafés, le mandamos a comprar los desayunos y cosas así. Eso es lo que ocurre acá. Eso no nos está aportando. Sí, también es importante que hagan eso para que aprendan, ¿no? Y sean humildes. Yo creo que la humildad es importantísima, pero también es importante explotar ese conocimiento y decirle, a ver, ¿y usted cómo solucionaría esto? ¿Y cómo podría utilizar un modelo para decirme qué es lo que va a pasar con el riesgo de estos clientes? ¿Sí? Esa es una forma de empezar a explotar y empezar a integrar. Entonces sí, la formación dual es fundamental, una formación dual más activa y real. No solo cumplir por cumplir, sino
enfrentar a problemas reales. Yo creo que ese es el camino y esas son las experiencias que nos falta explotar en Latinoamérica de manera efectiva. Yo les cuento así a manera de anécdota. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar también como asesor en el Ministerio y Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. En este ministerio trajimos a un alemán justamente jubilado de Bosch para que haga todo el desarrollo del tema de educación dual y todo eso. Y se intentó, pero ¿saben lo que era? El problema era también que nosotros tratamos siempre de imponer nuestras leyes y nuestras costumbres y nuestra forma de hacer las cosas y no queremos aprender. Y, por ejemplo, si había una reunión, llegaban todos incluso las autoridades 20 minutos tarde, 30 minutos tarde, y al final, ¿qué pasó? El alemán dijo, no, así no puedo trabajar, y se fue. ¿Sí? Entonces, también requiere de un cambio de actitud de los estamentos y los niveles de tomadores de decisiones. Eso sería. Espero haber respondido, Simar, tus preguntas. Bien, para ir terminando, tenemos que ha levantado la mano Mariana Rodríguez y pues con esto finalizaremos en esta mañana esta interesante conferencia que a todos nos ha enriquecido. Mariana, por favor, Rodríguez, ¿puede intervenir? Mariana tiene levantada la mano. Mariana, por favor. Se desconectó. Se desconectó. Sí. Bien, yo creo que ha sido muy... Mariana, ¿sí? Ok, adelante, Mariana. Adelante, por favor. Economista. Por favor, economista. Sí, Luis Alfonso Llerena quiere hablar. Luis Alfonso Llerena. Adelante, Luis Alfonso Llerena, sí. Muy bienvenido, doctor, desde el cantón, un cantón muy cercano a Ambato, Cantón Pelileo. Adelante, doctor. Yo le felicito a este joven que ha tenido la oportunidad de dar una conferencia, una charla muy importante. Él lo ha manifestado lo que son los clips en Israel. Hoy hay esas situaciones que ellos tienen son diferentes. Yo concuerdo de que cuando se tiene con otras personas o se participa con otras personas, como son los alemanes, los japoneses, los israelitas, que tienen otra mentalidad. Ellos, lo más importante es la disciplina. Los latinoamericanos, desgraciadamente, por nuestra cultura, somos indisciplinados. Ahí está, y estamos viendo en lo que sucede con esta pandemia. Lo primero que salimos es a las fiestas, a los bailes. No nos importa que la gente viva o no viva. Entonces, para hacer esto, mi querido conferencista, es necesario no cambiar a esta gente de ahora, a la gente vieja, sino a la gente joven, a los niños. Cuando nazcan otras personas, ahí el mundo cambiará, como sucedió con Corea, con Japón, con China. Entonces, pasa la guerra mundial, pasa una situación, ahí cambiamos, ahí nos damos cuenta que estamos errados. Yo le felicito de que estas conferencias son muy importantes, pero cuando ya los jóvenes quieren poner una empresa, cuando los jóvenes quieren hacer algo, no hay dinero. Las autoridades no apoyan. Por consiguiente, todo quedamos en puro proyecto. Y usted conoce y sabe que tenemos proyectos, leyes demasiado en nuestro país y en Latinoamérica, que no sirve, ahí tenemos archivados. Están ya podridos esos documentos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuándo vamos a cambiar? Yo quisiera que con su conocimiento nos dé una idea total de cómo tiene que ser la gente del futuro, la gente que viene. Entonces, ahí podemos cambiar. Muchas gracias, economista. Muchas gracias
Mi querido conferencista, que Dios le ayude. Gracias. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Para complementar, no hay recetas, ¿no? Yo creo que no hay una receta. Es bien difícil encontrar la receta porque si así lo hubiese, pues ya de inmediato de la noche a la mañana hubiésemos solucionado todo. Lo que sí es importante y debemos tener claro es que si nosotros y si como Estado y como ciudadanos también no exigimos una educación de calidad, ¿sí? Y una educación de calidad implica todos estos elementos también, la responsabilidad, la organización y todo esto. Es muy difícil que las futuras generaciones no repliquen los mismos errores que hemos venido cometiendo hasta la actualidad. Entonces es fundamental que nosotros como ciudadanos exijamos de eso, un sistema educativo de alta calidad que vaya justamente enfocado en la visión de los problemas venideros, más no solo de los problemas pasados. Entonces, creo que ahí está el camino. Es lamentable, por ejemplo, que acá en el Ecuador nadie hable de producción de vacunas, no haya grupos de investigación más que por ahí un par que están haciendo un poco el descifrado genético del virus y todo esto, pero que no esté tan abocada la academia a buscar una solución sobre lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces, eso demuestra que tal vez nos enfocamos en solucionar problemas pasados y no en solucionar problemas futuros, y eso implica fundamentalmente un cambio y un remesón en el sistema educativo ecuatoriano, y al cual nosotros como docentes, creo que ningún docente va a cerrar los ojos y va a decir, no, lo estoy haciendo perfecto. Todos cometemos errores, todos hemos fallado en algún momento, pero es importante que desde nosotros mismos tengamos esas ganas de cambiar la situación y de mejorar como tal. Ese es mi mensaje final y muchísimas gracias en realidad por todas sus palabras. Y muchas gracias, Anderson, muchas gracias a las autoridades de la Cooperativa Cámara de Comercio y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que se han conectado en la conferencia virtual del programa Aprender, Reemprender, auspiciado por nuestra querida Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio. Dios bendiga Latinoamérica y nos estaremos viendo en la tarde, a las 4 de la tarde, ya en el programa de clausura de este importante evento académico de innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología. Desde Ambato, pues un fraterno y cálido abrazo. Buen día. Adiós. Adiós. Muchas gracias.